presentación básicamente busca presentar la experiencia en la Fundación Valle de Lili con reconstrucción de lesiones iatrogénicas de la vía biliar secundaria a colecistectomías. Y básicamente en el periodo comprendido entre el 2011 y el 2013. Un poco para aterrizar el tema en el ámbito local, las lesiones iatrogénicas de la vía biliar tienen un impacto mórbido improvisto y básicamente haciendo referencia a que en muchas oportunidades quien va a realizar el procedimiento no contempla dentro de las probabilidades la existencia de esta complicación y por tanto tampoco le expresa al paciente la posibilidad de ocurrencia de la misma, y por su incidencia, viendo el número, probablemente en la literatura el número seco, de un 0.2 a un 0.4% aproximadamente, no contempla como tal esta posibilidad y tiene un impacto importante sobre la salud del paciente. Lo otro es que es difícil determinar su incidencia cuando no existe un consolidado y probablemente sí un subregistro. Y básicamente la no existencia de un consolidado está en relación con la no existencia de registros globales que permitan conocer la realidad en las regiones y de esta manera poder determinar el problema como tal. Y un subregistro que implica también básicamente cuando quien realiza el procedimiento se somete a este tipo de complicaciones, básicamente no solo tiene implicaciones de tipo médico, sino también implicaciones de tipo legal, de tipo personal, que hace que de cierta manera se evite este tipo de registro y por tanto es complicado obtener la información dentro de las historias clínicas. Recordar también que con el advenimiento de la colecistectomía por laparoscópica resurgió el interés en cuanto a las lesiones de la vía biliar y básicamente tiene que ver con la incursión de la colecistectomía laparoscópica, inicialmente con una incidencia un poco más alta con el estándar en el momento que era la colecistectomía abierta, y hasta que se logró la familiarización con la parte de los equipos, con la parte técnica, adicionalmente adaptaciones de tipo en cuanto a la práctica de la parte óptica y de la parte propioceptiva para que se lograra equiparar los resultados, y actualmente se habla de incidencias similares. La incidencia de las lesiones iatrogénicas, a pesar de los mejoramientos técnicos de equipos y de la aplicación de las recomendaciones para evitar este tipo de complicaciones, básicamente nunca va a llegar a ser nula. ¿Y por qué? Porque siempre dentro de todo procedimiento quirúrgico existen variables que no son controlables y por tanto siempre va a existir la probabilidad de su existencia. Y la forma de presentación es variable y depende básicamente de la severidad de la lesión. Un punto importante a tener en cuenta es la pertinencia real de las pruebas diagnósticas en el abordaje de los pacientes con lesión iatrogénica de la vía biliar. Es la utilidad o el impacto que va a tener la aplicación o la evaluación imagenologica de los pacientes en el evento agudo, principalmente en cuanto a qué tanta información nos van a brindar adicionalmente que nos permita optimizar el manejo del paciente y que las mismas no se vuelvan o se conviertan en una excusa para dilatar el real manejo de los pacientes como tal. Y básicamente el objetivo del manejo de los pacientes con lesión iatrogénica de la vía biliar se basa en el restablecimiento de la continuidad bilioentérica, sea por el método que se vaya a realizar. La tasa de éxito es alta y depende principalmente del momento y de las condiciones locales, y por tanto es fundamental dar un manejo óptimo y adecuado a los pacientes. Y la mortalidad es baja, pero sí tiene una morbilidad alta y que depende del abordaje terapéutico inicialmente dado al paciente y de la severidad de la lesión, no solo por las complicaciones de la parte aguda como tal, sino por las complicaciones que se pueden presentar tardíamente en el seguimiento de estos pacientes. Básicamente el trabajo busca hacer una aproximación diagnóstica a cuál es la experiencia en cuanto a lesiones iatrogénicas de la vía biliar secundarias a colecistectomía laparoscópica y colecistectomía abierta, basados en los pacientes de referencia y en los pacientes locales de la Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia.
Se recolectó información mediante la aplicación de un formato físico llamado REC biliar y se recolectaron pacientes aproximadamente en un periodo de 15 meses a partir de diciembre del 2011 a marzo del 2013. Y la información que se obtuvo básicamente buscaba obtener información en cuanto a la evolución temporal de estos pacientes, las condiciones y las características en las cuales ingresaban en el momento de la reconstrucción, las intervenciones practicadas, las imágenes utilizadas, la tipificación de la lesión, para lo cual se utilizó la clasificación de Hannover, y las complicaciones y el manejo de las mismas posterior a la reconstrucción. Y el desenlace se evaluó de forma objetiva utilizando la clasificación de McDonald. En cuanto a los tiempos, básicamente llama fuertemente la atención como en un tiempo cero correspondiente al periodo de la realización de la colecistectomía, que es el momento en el cual ocurre el evento o la complicación, transcurren aproximadamente 17 días en que el paciente, desde esta intervención inicial hasta el momento en que se le es practicada la reconstrucción. Básicamente existe un periodo inicial de reconocimiento, que es el periodo durante el cual el paciente debuta con la sintomatología y por la cual es detectada la lesión, y ese grupo de pacientes pasa inicialmente a la identificación y al periodo de reintervención. Pero adicionalmente hay un periodo de tiempo de aproximadamente 8 días y básicamente 10 en total, desde el momento en que se identifica la lesión y desde el momento en que se reintervienen para su identificación también en el otro ámbito, en el otro extremo del evento. Son 10 días en los cuales los pacientes siguen evolucionando posterior a la lesión, y esto es tiempo que va a impactar sobre los resultados finales que se obtengan en este grupo de pacientes. Cuando se hizo la exploración básicamente de qué ocurría durante este tiempo, llama la atención que del total de pacientes, 87% se someten a algún tipo de estudio imaginológico previo al ingreso a la fundación para su reconstrucción. Y en el periodo agudo de reconocimiento, antes de la reintervención y antes de la identificación de la lesión, cerca del 62% de los pacientes se somete a algún estudio previo. Pero es aún más llamativo como 42.3% de los pacientes se les realiza más de un estudio imaginológico intentando caracterizar, y más de un estudio imaginológico incluye resonancia, TAC y colangiografías endoscópicas retrógradas, que en muchas ocasiones se realizan en más de una oportunidad antes de llegar a este punto. Ahora bien, en cuanto a las características demográficas, básicamente se recolectó en este total en este periodo de tiempo de 15 meses solamente, aproximadamente 30 pacientes, casi 2 pacientes por mes aproximadamente, el 73% de género femenino y básicamente el 57% de los pacientes procedentes de Cali como tal, y de los niveles de complejidad 2 y 3. Básicamente es el origen de este grupo de pacientes, lo que habla de que probablemente las dificultades están en el enfoque inicial que se le da a este tipo de pacientes cuando es detectada la lesión. En cuanto a las características de la intervención inicial, básicamente el 70% de los pacientes, la intervención inicial fue una intervención de urgencia, y solo el 10% fueron sometidos inicialmente a colecistectomía de tipo abierto. El porcentaje restante corresponde a pacientes que en su gran mayoría fueron sometidos a colecistectomía laparoscópica, incluyendo abordajes iniciales por laparoscopia y conversiones que implicaron la conversión y básicamente la colocación de drenes por los cuales posteriormente debuta la lesión. Y solo un 13% se identificó intraoperatoriamente en el mismo acto quirúrgico, que corresponde básicamente a un porcentaje que es equiparable a los valores que se habla en el resto de los reportes internacionales. En cuanto a los síntomas de presentación en el posoperatorio, básicamente llama la atención también que la mayoría de los pacientes en el periodo agudo debutan en su gran porcentaje con dolor, ictericia y distensión abdominal, pero a pesar de este debut de los pacientes sometidos previamente a una intervención que involucraba el árbol biliar, básicamente
en lo que menos se piensa o en lo que menos se pensó cuando se evalúan las modalidades diagnósticas que se utilizaron para evaluar estos pacientes en el posoperatorio, tal vez lo que menos se pensó era que tuvieran una lesión iatrogénica de la vía biliar y por tanto duran un tiempo prolongado sin dar resolución a su problema como tal. En cuanto a las condiciones a las que ingresan a la fundación, básicamente el 53% de los pacientes ha sido sometido a algún tipo de reintervención previo a su ingreso y básicamente la reintervención que se ha hecho inicialmente extrainstitucional corresponde a drenar la colección que tengan los pacientes e intentar orientar una fístula biliar. Por tanto, la mayoría de los pacientes, el 46.7%, llega con una fístula biliar orientada y la parte restante llega con colecciones o con fugas biliares no orientadas y el porcentaje restante con estenosis. Solo un 33% de los pacientes llega en sepsis y por las características de la institución de la fundación, básicamente el 56% de los pacientes se lleva a unidad de cuidados intensivos básicamente para monitoría. Y un 20% requiere una intervención inmediata tan pronto ingresa a la institución. Cuando se caracterizó básicamente las lesiones con los hallazgos intraoperatorios, obviamente las categorías A y B que corresponden a fugas periféricas, básicamente los conductos o fugas por Luschka o muñones císticos, básicamente, o estenosis que no son completas del árbol biliar como tal, es obvio de que este grupo de pacientes no va a llegar a la institución porque probablemente se logran manejar de forma extrainstitucional, pero sí llama la atención que las lesiones, el gran porcentaje de las lesiones identificadas corresponden a lesiones de una severidad importante, básicamente van desde secciones completas por encima de la bifurcación de los hepáticos acompañada de componentes vasculares, de lesiones arteriales y portales, secciones que comprometen la bifurcación como tal y en un porcentaje también equiparable lesiones con estenosis, que son pacientes que evolucionan ya crónicamente posterior a una intervención inicial. Obviamente los pacientes con compromiso vascular tienen un desenlace a largo plazo que va a ser mucho más mórbido. Pero como vemos, muchas de estas lesiones claramente no son factibles de manejo de forma ambulatoria, a no ser en un centro de referencia que tenga las características suficientes para dar una evaluación inicial y un manejo definitivo. En cuanto a los procedimientos, básicamente el 96.7% de los pacientes se llevó a reconstrucción mediante hepático-yeyunostomía, solo un paciente se llevó a ligadura de un conducto sectorial posterior. Realmente las imágenes intraoperatorias utilizadas se realizó instrumentación percutánea solo en un paciente, básicamente el objetivo de esa instrumentación percutánea fue facilitar la identificación de los conductos en el acto intraoperatorio. Una ecografía intraoperatoria para evaluar las características de perfusión del parénquima en un paciente que presentaba compromiso vascular adicional y una coleocoscopia utilizada para evaluar condiciones en cuanto a elementos obstructivos del árbol biliar en el mismo acto quirúrgico. En cuanto a el tipo de reconstrucción, hablando del número de conductos anastomosados, básicamente conducto único en el 66.7% de los pacientes, dos conductos independientes en el 23% y el 10% restante, dos conductos que se unieron quirúrgicamente en el acto y se anastomosaron a una sola boca. En cuanto a las complicaciones posteriores a la reconstrucción, básicamente se tuvieron 4 fístulas biliares posoperatorias y 2 pacientes que adicionalmente a sus fístulas biliares presentaron fístula entérica. El tiempo de aparición o de detección de la complicación fue aproximadamente alrededor del 3er día y la reintervención en los 4 pacientes básicamente se realizó abdomen abierto más lavados
drenaje y refuerzo de la sutura en un paciente que presentó fuga como tal de la línea de anastomosis, abdomen abierto más ferulización de la fístula como tal, y otros que correspondieron básicamente a otro tipo de intervención adicional en relación con las complicaciones de tipo entérica. La estancia hospitalaria en UCI aproximadamente de 3 días y una hospitalización total de 10 días. La caracterización de aquellos pacientes que presentaron fístulas en el periodo posoperatorio, básicamente se consideraron de alto gasto 4 pacientes y de bajo gasto 2 pacientes, teniendo como parámetro la producción de aproximadamente 200 cc por día. El manejo inicial fue expectante en 4 pacientes y 2 pacientes se ferulizó el trayecto fistuloso mediante el avance de un catéter de derivación transparieto-hepática. El tiempo de resolución de las fístulas biliares, un paciente resolvió su fístula en menos de 7 días, 2 entre 7 y 30, más de 30 días un paciente, y hubo una no resolución de la fístula que corresponde al paciente de la ligadura del conducto de los segmentos posteriores, que básicamente se llevó nuevamente a reconstrucción, y es ese paciente que presentó fracaso del manejo inicial de la fístula. En cuanto al seguimiento a largo plazo, se evaluó la presencia de estenosis, se presentaron aproximadamente 3 episodios de estenosis correspondientes al 10% de los casos, y sin dato 5 pacientes que corresponden aproximadamente a pacientes que aún se encontraban en seguimiento y por el momento no se había detectado ningún tipo de complicación. El momento de identificación aproximadamente de la estenosis es de aproximadamente al día 108. El manejo de estas estenosis ha sido mediante radiología intervencionista con el uso de catéteres de derivación transparieto-hepático, dilatación neumática, que ha sido de los 3 casos que se han manejado, y la clasificación de McDonald en cuanto a la medición objetiva de los resultados obtenidos en el grupo en cuanto al manejo de las complicaciones. El 60% se calificó como categoría A, entendiendo que categoría A y B se entienden como obtención de un excelente resultado en cuanto al desenlace, y C y D en un resultado malo como tal. Solo se presentó una muerte no relacionada con la lesión en una paciente con un trastorno hematológico, y fue una lesión presentada intrainstitucionalmente. Básicamente, en cuanto a las conclusiones, uno, es claro que el manejo de los pacientes con lesión iatrogénica de la vía biliar se debe realizar en un centro en el cual se le pueda brindar al paciente un manejo multidisciplinario por la complejidad de las lesiones. 2, es claro que las evaluaciones diagnósticas en este grupo de pacientes deben ser individualizadas y realizadas en sitios donde se pueda dar el manejo complementario, porque básicamente estas evaluaciones diagnósticas en sitios inadecuados puede hacer que se difiera el manejo óptimo del paciente. Y adicionalmente, si se ven las cifras, básicamente en un periodo de 15 meses tener 30 pacientes y pacientes altamente con lesiones muy complejas implica de que probablemente la incidencia de estas lesiones es un poco más alta, y hay que evaluar si realmente el problema es solo un problema de tipo de tecnología o de problemas técnicos, o hay un problema de formación de trasfondo mucho más importante. Gracias.